Eran aproximadamente las 9 de la noche, me encontraba en mi laptop preparando la grabación de la próxima parte de mi serie de Plantas vs Zombies. Había activado mi grabador de pantalla desde que el juego abrió, para asegurarme que todo estuviera en orden y no hubiese alguna configuración incorrecta. Hasta ahí todo normal, pero, una vez que el juego había cargado, me doy con la sorpresa de que me pide ingresar un nuevo perfil. Al principio me había puesto histérico, creí que había perdido mi progreso permanentemente y sin razón alguna. Sin embargo, recordé que quería hacer una copia de seguridad de mi partida. Pero al parecer, en lugar de copiar el archivo de mi partida, simplemente lo moví a otro sitio. Quería cerrar el juego para ahora sí hacer la copia de mi partida y restaurarlo todo, pero el juego no me dejaba salir, forzosamente tuve primero que crear el perfil. Así que escribí cualquier garabato. Y este, señores, fue el primer paso para que lo extraño comenzara. Cuando di en aceptar, me aparece este aviso. Advertencia, se ha escrito un comando que activará el modo de desarrollador de este juego. Continuar de todos modos. Cuando leí esto, me había emocionado, empecé a imaginar todas las posibilidades que habría con el modo de desarrollador. Así que sin pensarlo dos veces, hice clic en sí. Pero inesperadamente, el juego se había cerrado. Supuse que esto se debía a que era necesario el reinicio del juego para activar este modo. Me había percatado que el icono y el nombre del juego cambiaron, pues ahora decía, Plants vs Zombies, Developer Mode. Muy ansioso, abrí el juego para ver qué cambios habían. Pero los cambios, fueron algo totalmente diferente a lo que esperaba. El juego se había tornado algo medio diabólico, todo se veía distorsionado. Y cuando entré al menú, todo se vio desagradable. El perfil decía Developer Mode, cosa a la que no le vi sentido, no entendí qué rayos tenía que ver esto con el modo de desarrollador. Empecé a checar los demás menús, los cuales también se vieron desagradables. Era de esperarse que todo ya estuviera completado, pero no que el juego sufriera estos cambios visuales. Me había dado cuenta que en la regadera del jardín Zen, aparecía un globo de diálogo que decía Help, o ayuda en inglés. Di clic para ver a qué se refería con eso, pero el juego se había cerrado de nuevo. Lo volví a abrir, y esta vez, intenté entrar a la tienda de Crazy Dave. Y por suerte, aquí sí pude entrar sin problemas, pero luego acá apareció algo que me dio mucha cosa, y era que Crazy Dave se vio algo bugueado, y solo se me quedaba mirando sonriendo, no decía nada. Había salido ya que empezaba a ponerme nervioso. Estuve con el presentimiento de que en algún momento me aparecería un screamer. También me había metido al almanaque para ver qué onda. Y esto fue lo que más interesante se me hizo, y era que hasta los personajes del juego sufrieron cambios. Aunque, en el lado de las plantas no era tanta la cosa, pues girasol, lanzaguisantes, la planta carnívora, entre otras, eran las únicas plantas que se veían diferente de lo habitual. Sin embargo, los zombies, tenían todos un cambio en común, y era que sus ojos se veían negros, y algunos con algo de sangre en el rostro. Finalmente, entré al modo aventura. Vaya cambio el que hubo en el jardín. En esta parte me empezó a dar curiosidad ver qué se sentiría jugar un nivel con estos cambios drásticos, así que me dispuse a escoger mis plantas. Y finalmente, probar el nivel. Pero luego aquí, en lugar de aparecer el típico, listo, preparado, planta, aparecieron unas palabras que decían, prepare to die. Que en español significaba, prepárate, para, morir. En esta parte me había puesto un poco nervioso, pero igual, proseguí con el nivel.
Aparece el primer zombie, y empiezo a preparar mi lanzaguisantes. Aunque, acá también hubo un cambio, y era que cuando el guisante golpeaba al zombie, aparecía algo rojo, que supuestamente era sangre. Pero eso no es todo, también había algo más tétrico, y era que cuando los zombies morían, soltaban chorros de sangre. Esto ya era un Plantas vs Zombies más oscuro. Y así seguía y seguía el nivel, avanzaba normal, no había algún otro cambio ahí. Incluso poco a poco iba olvidando mis miedos, y me empecé a entretener más. Esto hacía que me confiara a tal punto de pensar que ya no sucedería nada malo. Tremendo error. Mientras iba jugando, aún pasaban por mi cabeza varias preguntas: ¿por qué el aspecto tétrico? ¿Por qué la palabra Geolp en el jardín Zen? ¿Por qué el modo de desarrollador? En fin, seguí jugando, y finalmente, había llegado a la última horda. Ya simplemente quedaba esperar a que las plantas eliminaran a todos los zombies. Y por fin, había terminado el nivel. Pero, al momento de dar clic en la bolsa, la pantalla se pone negra, y se empiezan a escuchar montones de mordiscos. Se habían comido mis plantas, y de la nada perdí el nivel. En esta parte el juego se había trabado de forma definitiva, no podía cerrarlo, no podía hacer nada. Sin embargo, la grabación seguía funcionando. Pero luego ahora sí, mi laptop se había trabado a tal punto de que sí o sí aparecería la pantalla azul. Rápidamente, saqué la cámara de mi teléfono, y empecé a grabar lo que estaba sucediendo. Como pueden escuchar, mi laptop dentro de poco se bluescreeneará. A pesar de que ya me lo esperaba, sentí demasiadísimo miedo, debido a que era la primera vez que el pantallazo azul se manifestaría en mi laptop. ¿Qué? Pero ahora se venía algo peor. El fondo azul había desaparecido, y el sonido se había distorsionado aún peor. En esta parte rápidamente intenté apagar la laptop de manera forzosa, pero no respondía, por más que pulsaba el botón de apagado, no sucedía nada. Había conseguido que la imagen y el texto desaparecieran, sin embargo los sonidos seguían. Los sonidos cambiaban y cambiaban, a veces uno más horrible que otro. La laptop seguía sin responder a pesar de que aún pulsaba el botón de apagado. No tenía de otra, solo de un madrazo podía ya calmar mi laptop. Me di cuenta que mi laptop se había calentado demasiado. Por obvias razones, no quise volver a encenderla. Al día siguiente, había tocado mi laptop para checar cómo estaba. Y no podía creerlo, seguía un poco tibia, pero igual, ya era una temperatura que la laptop resistiría estando encendida. Así que la prendí para revisar si el suceso pasado no ha afectado algo de mi laptop. Y para mi suerte, inició sin ningún problema. Pero, inmediatamente, desinstalé el juego, y no tenía pensado volver a descargarlo, decidí evitarlo por hasta unas semanas. Después quise revisar mi correo electrónico, para ver si había algo interesante, y para mi sorpresa, recibí un correo, cuyo remitente no podía creer. Así es, el remitente era un usuario cuyo nombre era el mismo que yo utilicé para activar el disque modo desarrollador. Este usuario me había escrito el siguiente texto en su correo. Has descubierto lo que el juego iba a hacer.
Yo fui un desarrollador de Plantas vs Zombies, y quería que el juego se viera más realista, pero rechazaron mi idea, y después de una discusión, llegamos hasta los insultos, y esto hizo que me terminaran despidiendo. Como venganza, he hackeado los ordenadores en los que se desarrollaba el juego para anónimamente modificar una de las versiones de este juego. Felicitaciones, fuiste la primer víctima en encontrar mi versión. Ahora mientras tengas el juego instalado en tu computadora, tus datos serán enviados a mí. No te tomes la molestia de intentar desinstalarlo. Una vez que este correo electrónico se marque como leído, se descargará un virus que forzará a tu ordenador tener instalado permanentemente el juego. Gracias por jugar. Atentamente, UserDB. Afortunadamente, ya tenía desinstalado el juego antes de que ese supuesto virus se descargara al leer el correo. Leer esto ha hecho que mis ganas de volver a tener el juego hayan bajado aún más. Hasta este momento, no cuento con el Plantas vs Zombies, y puede que la ausencia de este juego en mi laptop siga por un buen tiempo. Esta ha sido la peor experiencia